Hola, bienvenidos a todos. Estamos nada más dando unos minutitos a que se conecte el grupo y damos comienzo. Hola a todos, bienvenidos a todos los panelistas del día de hoy. El día de hoy nos toca trabajar un tema padrísimo que es la experiencia que tuvimos en toda esta vida tecnológica y la transición que tuvimos que tener hacia un mundo tecnológico y de actividades con los adultos mayores. Y las instituciones. Tenemos un panel muy bonito, la verdad les quiero dar la bienvenida. Freddy Charabati nos acompaña, es el presidente del Consejo Intercomunitario de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad Judía. Tenemos a Rina Rajlevsky, me cuesta siempre trabajo pronunciar tu apellido. Es la directora de actividades del Centro Deportivo Israelita, y tenemos la participación de Andrea Michan y de Adela Basbás, que son estudiantes de la carrera de pedagogía, que justamente les tocó todo el proceso de realizar proyectos educativos para apoyar a la alfabetización tecnológica de las personas mayores en todo el proceso del confinamiento. Entonces, les quiero dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a la Universidad de Anáhuac por estos espacios que son maravillosos, y es increíble que se esté haciendo un trabajo así en toda la parte gerontológica. Les voy a dar la palabra de inicio a Andrea y Adela para que nos platiquen un poquito de todo lo que se estuvo trabajando. Y la idea de la dinámica el día de hoy es que después de la presentación nos van a platicar tanto Freddy como Rina un poco de las actividades que se realizaron en sus diversas instituciones, y de ahí nos quedamos platicando, contestando las preguntas que ustedes tengan. La idea es que hoy sea una dinámica muy interactiva y que verdaderamente aterricemos todo lo que hemos aprendido durante estas 4 semanas en la experiencia humana derivada de la pandemia y derivada de todo este proceso. Ok, entonces, Andrea, Adela, bienvenidas, muchísimas gracias. Les doy el micrófono. Gracias. Bueno, nosotras somos alumnas de la licenciatura de Pedagogía de la Universidad de Anáhuac, como ya dijo Rebeca, y este semestre cursamos la materia de Educación para Adultos Mayores. Al principio fue pues toda una experiencia, romper con los paradigmas que teníamos nosotros sobre los adultos mayores. Y tuvimos la oportunidad de asistir a diferentes centros en donde pudimos convivir directamente con adultos mayores y llevar a cabo como estrategias para realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. A partir de que fue la pandemia y que nos tuvimos que encerrar, pues todas nuestras prácticas cambiaron, y lo que hicimos nosotros fue adaptar lo que estábamos haciendo en los centros, adaptarlo en línea, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una presentación para explicarles un poquito más. Bueno, a partir de esto, el grupo se dividió en 4 equipos y cada equipo hizo un proyecto diferente que involucró diferentes herramientas tecnológicas y como diferentes enfoques donde ayudamos a los adultos mayores a tener una pandemia, se puede decir, tecnológicamente acompañada, donde hubiera diferentes herramientas, habilidades que ellos pudieran usar, y aunque estar a distancia pudieran interactuar socialmente, emocionalmente
Y pues cada uno de los proyectos generó un gran impacto y pues te vamos a explicar cada uno. La siguiente, por favor. El primer proyecto que hicimos era el manual para disfrutar el COVID, de que, bueno, nos estábamos enfrentando. Y a partir de este manual se pudo hacer de una manera didáctica una explicación, instrucciones y como diferentes consejos para que tanto los adultos mayores principalmente, o sea, ese fue nuestra como población dirigida, pero al final pues pudimos ver que tuvo impacto en diferentes poblaciones también que no esperábamos, cómo podían utilizar las diferentes aplicaciones tecnológicas y que pues existe como un paradigma de cómo la tecnología pues no está al alcance de los adultos mayores y aquí demostrábamos cómo sí podía estar al alcance a través de diferentes, como dije, consejos, explicación de las diferentes aplicaciones como Zoom, Amazon, manualidades, entrenamientos físicos que podían hacer y también como un call center para dar apoyo psicológico. Ya la que sigue, por favor. Bueno, este siguiente proyecto fue hecho por un grupo de nuestras compañeras, era un grupo de Facebook que se llamaba Los Abuelitos Nos Quedamos en Casa y tenía como integrantes a nosotras que éramos del grupo de la clase de adultos mayores y le dimos la oportunidad a adultos mayores de incorporarse, gente de Colombia, gente de aquí, gente de diferentes partes del mundo, a hacer una comunidad en Facebook donde tenía la oportunidad de comentar, de subir fotos, de preguntar cosas y se hacían diferentes dinámicas en donde los adultos mayores tenían la oportunidad de interactuar y la verdad fue un éxito porque muchos de los adultos mayores subían fotos de sus nietos, de sus hijos, de lo que estaba pasando y entre ellos se comentaban, entonces hizo una comunidad muy bonita en donde no importaba la edad, podías convivir y podías encontrar cosas muy interesantes en el grupo. La que sigue, por favor. Por otro lado, hubo otro grupo que hizo el proyecto de clases de yoga por Zoom. La abuela de una de nuestras compañeras daba clases de yoga y a partir del confinamiento como que se quedó con las ganas de yo quiero seguir dando mis clases de yoga y pues ese equipo se encargó de hacer manuales de Zoom para los diferentes tipos de teléfono y ayudarle a la abuela y enseñarle a cómo podría usar las clases de yoga y fueron un éxito y hasta ahorita esas clases de yoga se siguen impartiendo y muchas personas se conectan gracias a cada manual que hicieron y que compartieron. Al final, muchos de los proyectos se pudieron compartir y se apoyaron, no sé, entre otros, y eso hizo que lo podamos hacer mucho más grande y tenga un mayor impacto en los adultos mayores. La que sí, por favor. Y bueno, el último proyecto que se hizo en la clase es se llama The Old School y era un canal de YouTube, bueno, es porque todavía se sigue utilizando, en donde se ofrecen diferentes masterclass y donde tanto adultos mayores como jóvenes, adolescentes daban diferentes clases y por medio de YouTube las personas, principalmente adultos mayores, podían ver el tutorial de cómo realizar ciertas actividades. Y pues bueno, estos fueron los proyectos que realizamos en la clase. A partir de todo esto tuvimos que adaptar y la verdad fue una experiencia muy padre porque pudimos ver el impacto que tenía nuestro trabajo. De repente llegaban los manuales por distintos chats de WhatsApp o en Facebook los llegamos a encontrar los manuales que nosotros habíamos creado y vimos también mucha como retroalimentación de diferentes personas y de que sí estaban utilizando los manuales para poder pues llevar como una cuarentena un poco más acompañada, como dijo Andrea. Sí, la verdad tuvo un gran impacto porque no solo ayudó a adultos mayores,
sino que ayuda a personas de toda edad. Y para nosotras también fue un reto de un día al otro, fue de un viernes al otro, decir, tenemos que cambiar los proyectos, tenemos que hacer una visión que sea para todos. Y al principio nos decía Rebeca, tienen que explicar paso a paso porque no son jóvenes como ustedes, ellos no entienden. Y al final ese fue un gran reto de decir cómo lo vamos a hacer y realmente explicar paso a paso, y nosotros tomando la paciencia de decir, no es para que nosotros aprendamos, sino para que alguien más aprenda. Y sí fue un gran reto, pero también fue un gran aprendizaje, porque aprendimos que hay veces no es fácil, pero todo es posible. Muchísimas gracias. Me parece que acá es importantísimo sumar a lo que ustedes estuvieron viviendo, verdaderamente cómo fue su propio cambio de visión ante la vejez. Creo que la transformación que ustedes tuvieron como personas, salir desarrollando todos estos proyectos, e irlos implementando, ir viendo el impacto que tuvieron en la vida de la gente, fue maravilloso, ¿no? Me gustaría invitar a Freddy y a Rina que se unieran con nosotros, porque justamente todo este proceso de adaptación que ustedes nos estaban platicando ahorita, en donde tuvieron que tomar proyectos presenciales y transformarlos en algo a distancia y brindarles las herramientas a las personas para poder convivir en este entorno, creo que es algo que se vivió a nivel institucional, no solo a nivel académico. Y me encantaría que nos pudieran compartir un poquito las experiencias que vivieron Rina, Freddy, en toda esta transición de tomar una serie de clases presenciales como se viven en el Deportivo Israelita, Rina, e irlas convirtiendo e irle enseñando a la gente, ¿no? ¿Cómo logramos llegar a la gente y cómo logramos transmitir que seguía existiendo los espacios para ellos? Sí, la verdad es que fue un poco, todos lo vivimos, y es un poco lo que decían Adela y Andrea de lo abrupto que fue la situación. Y en el Deportivo Israelita damos clases de muchísimas cosas, tanto de deportes como culturales, para niños, adolescentes, y tenemos muchas actividades de adultos y adultos mayores. De hecho, Lucero Mora, que coordina el área de adultos y adultos mayores, que anda por aquí escuchándonos, pues ella está como full on y full time en este rollo y el contacto uno a uno con cada uno de los señores y las señoras. Y me parece que cada área tuvo su reto, es decir, y aquí lo que compete es hablar de los adultos mayores, porque finalmente, como los chavos o los jóvenes tienen, si bien no todos conocían Zoom, no todos lo sabían usar, incluso como institución nos tomó un momento de reflexión, de entender qué camino andar, reaccionamos bastante rápido. El reto más grande era con nuestros grupos de adultos mayores, en donde pues, tenemos una población de alrededor de 100 personas, y tenemos grupos de tertulias y de reflexión y de temas de interés, además que abarca un rango de edad un poquito más amplio. Y un poco me parece que lo primero era pues, nosotros quitarnos el prejuicio de los señores no van a poder, ¿no? Nunca, va a ser dificilísimo, no lo van a lograr, porque pues no saben usar la tecnología y la tecnología les asusta. Y en cuanto a nosotros rompimos con ese prejuicio y dijimos, vamos a intentarlo, y si se conectan 2 personas, va a valer la pena, se empezó a ver una inercia increíble en donde nosotros como institución procuramos proveerlos de las herramientas que necesitaban para poder aprender a usar las herramientas, desde hacer un pequeño tutorial de cómo bajar Zoom, cómo conectarse, tratar de descifrar cómo es la forma más fácil de que accedan a la información y la forma más amigable, hasta entender qué contenidos eran los que necesitaban, que la verdad es que son prácticamente los mismos que tenían en presencial, pero en cuanto a nosotros rompimos ese miedo, me parece que la cosa se empezó a hacer muy virtuosa, fue un círculo muy virtuoso, fue muy rápido todo esto, fueron conversaciones muy, muy veloces, y de empezar con 5 señores, tenemos un promedio de 60 personas conectadas en ciertas clases, okay. Lo cual es increíble. Les iba a enseñar un par de fotos, pero la verdad es que siento que las fotos no le iban a hacer justicia
pues a la experiencia que tienen. Y tenemos como distintas, o sea, en distintos frentes. Por un lado tenemos las actividades y pues toda la curva de aprendizaje que han tenido también nuestros profesores en cuanto a cómo adaptar pues la comunicación y el contenido para atravesar la pantalla e ir más allá de la pantalla. Entendiendo lo significativo del acompañamiento que estamos brindando. Y por otro lado, generamos como un sistema de llamadas, ¿no? En donde la verdad es que Lucero, que reitero que está aquí escuchándonos, capitanea al equipo para dar un trato lo más personalizado posible, en donde tenemos gente que hace llamadas todos los días para darle como esa atención y ese seguimiento y ese cuidado a cada una de las personas con las que trabajamos. Tenemos ahora se acaba de integrar una becaria que nos está ayudando a dar seguimiento muy puntual, ¿no? Es una chava que se está por graduar de psicología y nos está ayudando como a dar un acompañamiento muy puntual con los casos que después de tanto tiempo hemos detectado que pueden ser pequeños focos rojos, y estar como muy, muy al pendiente, no nada más generando actividades, sino dando, o sea, no solo calidad, sino también calidez, que en toda esta experiencia ha sido muy importante. Entonces, la verdad es que la curva de aprendizaje fue bastante compartida entre los señores y nosotros, pero pues todos fuimos muy valientes y el resultado es muy conmovedor. Para mí, durante el principio de la cuarentena, siempre decía a Lucero que mi momento favorito del día era meterme unos minutitos, aunque sea, a ver la clase de los adultos mayores, la de gimnasia o una clase de esas que son como más activas, y entender el impacto de esto y nunca subestimar a los señores, ¿no? De la capacidad de adaptación y de aprendizaje que tienen, porque pues la verdad es que fue abrumador y fue sumamente entrañable. Y ahorita seguimos con la oferta porque pues hay toda esta sensación de pues cuándo vamos a poder salir, cuándo vamos a regresar, cómo va a estar la cosa, y pues nuestra responsabilidad es que sigan sintiendo este acompañamiento tal cual lo han sentido durante toda la cuarentena, aunque haya grandes partes que pues ya empiezan a salir a trabajar. Nosotros, nuestra responsabilidad profesional y moral, pues es seguir acompañando a nuestros señores. Sí, y específicamente en el caso de las personas mayores que en un momento dado pueden estar viendo la salida del resto del mundo y esta sensación medio de desesperanza que genera ¿y yo cuándo? ¿No? Uh-huh. Y cómo vamos adaptándonos, que acá lo interesante va a ser ver cómo vamos a ir adaptando las herramientas de aquí a un futuro, ya que rompimos los miedos, ya que rompimos los paradigmas, cuáles son los siguientes pasos, que estaría interesantísimo que igual y pudiéramos platicar de esto un poquito más adelante en la mesa. Me encanta dos cosas que mencionas particularmente. Uno, la parte de los miedos compartidos. Creo que una de las cosas que nos detuvo mucho a todos y que en general nos detiene en la interacción con las personas mayores es este miedo que tenemos a la falta de conocimiento de lo que es la vejez y a la falta de conocimiento de lo que es la vivencia de la persona mayor en ese momento. Y por el otro lado, la dificultad que le genera a la persona mayor acercarse a herramientas desconocidas, el miedo que le genera también el sentir que no va a poder seguir participando. Creo que esas barreras las rompieron de una manera muy natural. Como mencionas, la curva de aprendizaje que tuvieron fue muy corta. Me encantaría que nos pudieras resaltar algo en particular de las herramientas que usaron para poder acercarse o cómo fue un poquito este proceso de aprendizaje. Pues es que fue un proceso tan rápido que que fuimos puliendo sobre la marcha. Pero bueno, el primer reto al que nos enfrentamos es, pues, primero enseñar a nuestros propios maestros a usar la herramienta, ¿no? Ok. Y ver que pues pudieran conectarse y tuvieran como lo necesario. Y entonces se generó una dinámica muy linda que es que pues los profesores normalmente no conviven entre sí en la vida presencial. Y aquí, para aprender a usar la herramienta y entender cómo se vivía la experiencia, pues los profesores se van metiendo a las clases de todos, ¿no? O sea, yo me metía a tu clase y tú a la mía, y entonces, lo cual generó como una dinámica de grupo muy linda, porque por un lado descubrieron lo que hacen los demás y los talentos y encantos del otro, y por otro lado, pues pudieron vivir en carne propia cómo se vive la experiencia, y entonces se generó una atmósfera como de mucha porra y mucho acompañamiento, incluso entre los propios maestros. Y de ahí, pues eso se permea a los grupos. Pero esa experiencia fue interesante. Y en cuanto a herramientas,
pues decidimos usarlas todas al mismo tiempo, a ver cuál pegaba y con cuál nos comunicábamos. Entonces, pues de pronto lo que se podía por WhatsApp, hay una base, Lucero tiene una base de datos de mail, la verdad es que está como bastante organizada la cosa, entonces se les manda todas las semanas por mail como el plan de la semana. Descubrimos la importancia de tener horarios fijos también, y se les mandan los links. Por otro lado, tenemos el apoyo de SIAM, en donde pues a través de SIAM también se comparte. Y entonces manejamos como tanto imágenes como para WhatsApp, como los links por mail. Tenemos un grupo de Facebook privado que para los socios, en donde ahí subimos también como la oferta de actividades con los links. Entonces, la verdad es que decidimos pues echar un montón y compartirlo por donde se pueda. Y también enfrentándonos a los señores que de pronto no usan mucho WhatsApp o no le saben tanto al mail y entonces se desesperaban un poquito y entonces darles este acompañamiento más telefónico explicando. Y también me parece que en la mayoría de los casos pues las familias jugaron un rol también fundamental en esta curva de aprendizaje, de apoyarnos a enseñarles a su gente y a sus familiares, acompañarlos también en ese proceso, y nosotros tomamos doble responsabilidad de las personas que tenemos que no tienen familia, pues intentamos acompañarlos un poquito más de cerca. Sí, que acá lo que mencionabas de integrar no solo la herramienta tecnológica, sino el factor humano de estar dando los acompañamientos, y esta parte que me parece muy importante rescatar, el integrar a la familia dentro de los procesos y recordar que la persona mayor es parte de un sistema que no viene solo. Y en el momento que aprendemos a usar este sistema para, ya sea una familia o un sistema comunitario, que ahorita voy a invitar a Freddy porque el trabajo que se ha hecho justamente a través del CIAM me parece invaluable en este sentido, la manera de ir integrando los diferentes sistemas para humanizar la vida de la persona mayor en un contexto tan distante y tan lejano como el que estamos viviendo en este momento a través del confinamiento. Creo que son herramientas que no debemos de perder de vista en ninguno de los programas. Y los programas que hemos visto que han tenido éxito a nivel mundial han sido programas que auténticamente integran no solo la herramienta tecnológica, sino ahora sí que la herramienta análoga y la herramienta emocional de contención, que es la familia, y como herramienta de aprendizaje. Freddy, bienvenido. Muchísimas gracias. Me parece que estás en mute. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les comentaba, Freddy preside el Consejo Intercomunitario de Atención a Adultos Mayores de la comunidad judía y justamente le ha tocado la dura labor de integrar todos los esfuerzos que se han hecho y lograr permear también a nivel comunitario todo el trabajo que se está haciendo para alcanzar a las personas mayores. Entonces, Freddy, bienvenido, y me gustaría si nos puedes contar un poco de tu experiencia. Gracias. Nada más por poner en contexto qué es el CIAM y quién lo integra y cuáles son sus funciones antes de la pandemia, y luego les platico un poco qué ha surgido de cosas en la pandemia, algunas la verdad muy padres, pero pues igual las fuimos aprendiendo sobre la marcha, como menciona Rina. El CIAM lo que busca es hacer un trabajo de articulación, de coordinación entre todos los esfuerzos, que son varios, dentro de la comunidad judía. Ahí en la comunidad judía tenemos, por ejemplo, tenemos 3 centros de día, cada uno en diferentes lugares de la ciudad, que la gente pues escoge a cuál quiere ir de acuerdo muchas veces a la cercanía o alguna preferencia de algún amigo, de lo que quieren. Cada quien es libre de estar en el que quiere, pero cada uno tiene sus programas y cada uno hace una labor bastante buena. Rina, junto con Lucero, son las responsables de uno de ellos, que es el que está en el Centro Deportivo Israelita, que, entre paréntesis, es el más grande, el que más afluencia tiene. Pero hay otros 2. También está dentro del CIAM coordinándose una residencia que existe en la comunidad para adultos mayores desde hace más de 70 años y que está en Cuernavaca, Morelos, que es el Eichel. En un futuro
hay un proyecto muy ambicioso de que construiremos una nueva residencia en la Ciudad de México, para adultos mayores también, pero eso es aún un proyecto, ¿no? El CIAM también se encarga de ver dentro de las comunidades cualquier otra iniciativa que toque al tema de adultos mayores, buscando siempre pues, lo que es nuestra misión, que es mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de sus familiares. Hay un proyecto que iniciamos hace como un poquito, casi un año, que es una página de internet, donde lo que queremos es estar poniendo constantemente contenido interesante, tanto para el adulto mayor y muy enfocado al familiar, porque el familiar sabemos que muchas veces es el que se lleva unos retos de vida muy importantes para poder atenderlos, para poder acompañarlos, para poder hacerles la vida más agradable. Pero el familiar, el acompañante también tiene un reto muy importante desde el punto de vista emocional también y también de tiempo, y etcétera, ¿no? Entonces, la página web está muy dedicada a eso. Desde que hicimos la página sabíamos que hacer una página simplemente no te trae tráfico, no lo puedes llevar el tráfico, entonces tenemos que buscar la manera de jalar ese tráfico, y lo primero que se nos ocurrió fue con un newsletter. O sea, por mail nosotros mandamos una vez a la semana un newsletter con los nuevos artículos que están en la página. Buscamos artículos que sean muy atractivos, muy, entre comillas, vendedores, que sean de interés, y de esa manera jalamos a la gente a la página, ¿no? La página está creciendo, poco a poco cada vez tenemos más gente, y eso es lo que se hacía hasta antes del COVID. En el tema de la página, quien me ayuda y quien hace realmente el contenido semana con semana es Lian Jafif, que también por acá está entre algunos de los espectadores, y que le agradezco mucho su ayuda siempre. Y bueno, eso es lo que pasaba hasta antes del COVID. Cuando vino este tema de la pandemia del COVID, pues todo cambió, como todos lo sabemos. Todos buscamos cómo no dejar de hacer lo que hacíamos, sino reinventarnos y seguirlo haciendo. A veces, en ocasiones, nos salió mejor, porque pudimos a lo mejor ser más incluyentes, podemos tener una convocatoria mucho mayor, mucho más fácil, con sus retos. Sin duda hubo muchos retos. Pero lo primero que tratamos en el CIAM, y que la verdad yo me siento satisfecho, no tanto por mi trabajo, sino por la gente que conforma el CIAM, que todos quisieron compartir. Todos, cada uno tenía sus trabajos, sus actividades para hacer desde casa, de todo tipo. Unas muy buenas, unas no menos buenas, o más enfocadas hacia la parte cultural, otras más hacia la parte física, emocional, etcétera. Una variedad de veras muy importante, y cada una de las diferentes instituciones las aportó de una manera desinteresada, sin ningún tipo de esta es la mía y quiero gente para la mía, sino al contrario, queremos darle opción a la gente. Y sí les puedo decir de que a veces hoy por la mañana recibía pues no una crítica, pero un como comentario, me dicen, oye, ya mandan demasiadas cosas, no sé a cuál meterme, ¿no? Bueno, creo que es algo virtuoso. Sí, a veces es un poco demasiado, pero prefiero que sea así a que se quede la gente sin tener que hacer, ¿no? Y yo creo que en algún momento dado, coincido en lo que dice Rina, en el futuro, cuando esto pase, porque claro que va a pasar, va a haber cosas que vamos a mantener, porque han demostrado de que tienen también sus virtudes. Nunca vamos a competir contra el trato personal, contra el abrazo, contra el verle a la cara a la gente, el acompañar. Eso sabemos que no es así, pero sí hay dentro de las herramientas actuales cosas que nos dan cosas que no podemos lograr en vivo. Hace unos días me invitaron a participar en una clase de la comunidad sefaradí, pero es de FECELA,
habíamos 500 personas en creo que 8 países a la vez. Eso no se podría hacer de ninguna otra manera. Entonces, qué maravilla también, ¿no? O sea, entonces, como que también hay que verle el lado positivo. Ahora, ¿cuál fue el reto? El reto, sin duda, y va de acuerdo a la edad y va de acuerdo a la mentalidad de cada una de las personas, y no solo de los adultos mayores, también de los adultos no tan mayores y también de algunos jóvenes que son más intuitivos con el tema de la tecnología. Entonces, pero el reto era buscar la manera de que sí se pudieran meter. Entonces, estuvimos buscándole, inclusive junto con los que generaron todas estas actividades, que repito, nosotros no somos, sino son cada uno de los centros de día, de las comunidades, etcétera, de las instituciones que nosotros coordinamos, y junto con ellos lo que hicimos es tratar de buscar que le llamábamos one click meterse, ¿no? One click Whats. Porque otra de las cosas interesantes que nos dimos cuenta es que probablemente la plataforma más socorrida, más frecuente, más fácil que tiene la gente es el WhatsApp. Como inclusive creamos un grupo de WhatsApp para los usuarios, donde también publicitamos todos los eventos de todas las instituciones. Ahí es donde les digo que a veces son demasiadas, algunas hasta se tocan unas a las otras, lo cual no es tan divertido, pero bueno, pues mejor que suceda eso a lo contrario. Entonces, encontramos que el WhatsApp casi todos lo tienen, ¿no? Entonces, nuestro reto era el que yo pudiera publicitar algo, que la gente lo viera la hora y que con un clic o máximo 2 clics ya estuviera en actividad. Y creo que se logró bastante razonablemente. Hay casos en que no, también tengo que decirlo, pero en la gran mayoría sí se logró con eso, ¿no? Hicimos otras actividades y permítanme también el comercial, pero viene al caso, que es que, por ejemplo, tenemos población que vive muy sola, con COVID y sin COVID, pero ahora con el COVID peor, porque los que no vivían solos y tienen familiares, los familiares no podían irlos a ver. Entonces hicimos un proyecto muy lindo que lo hicimos a través de un grupo que existe en la comunidad que se llama Cadena, que está hecho para desastres naturales, sin embargo, pues se transformaron también rápidamente para un desastre mundial y enfocado a adultos mayores, y usando a los voluntarios, que hay muchos voluntarios, les estoy hablando de más de 70, que atendieron a otro tanto de adultos mayores por teléfono y que les hablaban de manera constante, a veces diario, muchas veces diario, simplemente a platicar, a acompañarlos, a ver qué necesitaban. Y en algunos casos, también con el tema tecnológico. O sea, sí sucedía de que el señor que le tocaba hablar le decía, oye, es que sí sé que hay una clase que me interesa, pero ¿yo cómo le hago? Y entonces se desplazaba este voluntario al domicilio del señor, protegido, por supuesto, etcétera, y le arreglaba el asunto y le enseñaba a usarlo, o le subía le arreglaba Netflix o cosas así, que de manera presencial es un poquito más fácil, ¿no? Igual, el trabajo que hicieron Adela y Andrea de poner esos tutoriales y demás fue muy bueno, porque además ayudó en el principio, pero igual, otra vez, según la edad, según el expertise tecnológico, hay más o menos resistencia. Entonces, hay que tratar de vencerla como se puede, ¿no? Entonces, también hubo algo de presencial, ¿no? Y creo que es lo último que les quiero decir. También, que ya lo mencioné, pero lo reitero. Yo estoy seguro que esta pandemia nos va a dejar cosas buenas, prácticas buenas, que se van a quedar. Y tendremos que
pulirlas, mejorarlas. Va a ser más fácil acercarnos a las personas cuando ya podamos verlos, pero no dejarlo. No dejarlo porque creo que hemos aprendido cosas buenas. Y hasta ahí. Muchísimas gracias, Freddy. Creo que acá, me parece que es volver un poquito dentro de lo mismo que estábamos hablando, de la humanización del acompañamiento, que no sea solamente aventar la tecnología. Y me encanta un elemento, inclusive lo platicábamos el otro día tú y yo, que es el simplificar el proceso para la persona mayor, ¿no? Yo te contaba el otro día que en algún momento un amigo llegó y me dijo, oye, pues mi mamá tiene un problema con su teléfono y lo deja descolgado y no la puedo localizar y ya van 2, 3 veces que tengo que salir a la 1 de la mañana corriendo para ir a verla porque pues no me contesta y no sé si está bien. Y de repente la solución más fácil fue pues cámbiale el teléfono a uno que cuelgue mejor y santo remedio con esa solución. Y me parece que lo que hicieron ustedes a la hora de hacer un one click en la parte tecnológica ayudó mucho, fue una solución muy sencilla que verdaderamente cambió el acercamiento que pudo tener la gente a todos estos programas. A mí me gustaría hacerles en este momento 2 preguntas a todos los panelistas. La primera es acerca de su propia experiencia como personas. ¿Cuál fue su aprendizaje? ¿Qué tuvieron que cambiar ustedes en este proceso, aprender, modificar de su acercamiento a la vejez? Pues yo creo que yo sí me quedo con esto que decía antes de no subestimar a la gente, ¿no? De no subestimar el arrojo y la capacidad de adaptarse y de aprender y las ganas. Que de pronto tenemos muchos prejuicios y y tendemos a decidir cosas por ellos, ¿no? Como, no sé, o sea, desde nuestra propia arrogancia, me parece. Y entonces, no sé si creemos que estamos en ese momento donde nosotros podemos pensar mejor o decirles o con más lucidez o entereza, y no es cierto. Me parece que el secreto es que no se nos olvide dialogar con ellos y escuchar, porque, pues no sé, nos doblan la experiencia, ¿no? O sea, seguro han vivido muchas más cosas y desde ese lugar creo que eso, para mí, yo me llevo ese aprendizaje, no subestimarlos, todo lo contrario. Okay, justo más allá de la tecnología, ¿no? Que creo que Sí, es hablo en importantísimo. términos generales. Sí, esto va mucho más allá de la tecnología. Bueno, yo aprendí en lo personal que a lo mejor un clic para una persona de mi edad puede ser lo más fácil y para un clic, a lo mejor para mi abuela que tiene 80, a lo mejor no sabe qué es y lo tienes que tener, y lo que aprendí es ponerme en sus zapatos y decir, a ver, ellos que necesitan y a partir de lo que necesitan, los va a ayudar. Y personalmente en el proyecto que yo hice con Adela y otras compañeras, no solo vimos la parte tecnológica, justo hicimos una parte en manual que no necesitaban a lo mejor conectarse a internet o tener wifi o saber usar Zoom, sino ver la foto y con eso hacerlo. O sea, siento que es ver la foto más grande, ver una perspectiva más grande y ayudar a los demás. Y sí fue un reto, pero creo que pudimos ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias, Andrea. Adela, Freddy. Mira, sin duda, pues el reto es ese, es poder llegar a ellos, es romper. También, yo creo que, bueno, yo lo hablo por mí mismo. A veces cuando me enfrento a un nuevo programa, una nueva plataforma o algo así, tienes una onda así como que te congelas, como que dices, híjole, está más difícil, ¿no? Y aquí es donde algún amigo me hacía una reflexión que la verdad sí me pudo, de que esta generación nuestra somos las primeras personas en la historia de la humanidad en que los papás les preguntan a los hijos, que los hijos le enseñan a los Muy papás, lo cual es muy cierto y se dice fácil, pero es doloroso. Entonces, los chavos, la verdad es que son los que nos ayudan con esto, ¿no? Y a veces no están tan a la mano, o a veces también no tienen tanta paciencia. Lo digo
en general. Y hoy por hoy es el reto. Entre más es la edad de la persona y menos acceso ha tenido durante la historia a la tecnología, hay gente que hasta hoy le cuesta trabajo usar un teléfono celular o no lo tiene. O Entonces, inclusive que no tiene acceso, ¿no? claro. Y además lo que mencionaban, internet, etcétera. Claro. Ahora, sin duda, pues el reto es irlos integrando a este mundo como nos estamos integrando todos con los costos que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, sabemos que esto implica más dependencia de los aparatos, etcétera, pero hoy por hoy, en este mundo actual, si no le entras a esto, te vas aislando, sin duda, ¿no? O sea, Claro. sí o sí. Y lo que no queremos con un adulto mayor y no queremos con ningún adulto ni con ningún joven es que se aísle. Queremos que la gente seamos comunidad, ¿no? Claro, a veces a lo mejor las comunidades tecnológicas o virtuales como Facebook y cosas así son un poco tricky, ¿no? Los amigos de Facebook no sé si de veras son tus amigos, ¿no? Pero bueno, son conocidos y les platicas cosas y algunos reaccionan. Pero bueno, es la nueva forma, ¿no? Y no la vamos a parar ninguno de los que estamos en este panel ni nadie más. Al contrario, hay que aprender a vivir con ella y a sacarle lo bueno y a compartir lo bueno, ¿no? Que ese es el tema de esto, ¿no? Y a integrarla dentro de nuestra realidad. Correcto. Adela. Yo al final tuve diferentes experiencias y aprendizajes en relación a esto, principalmente porque durante la clase de educación para adultos mayores estábamos viendo cómo la tecnología generaba el aislamiento, ¿no? Y cómo yo tuve la oportunidad de pues tener este contacto con adultos mayores y al mismo tiempo me decían, es que necesito aprender a usar el teléfono porque mis nietos ya no me pelan o porque ya no sé cómo comunicarme, o sea, llegan todos a mi cena y yo no sé de qué platicar porque todos están hablando del TikTok que hicieron y cosas así. Entonces era como esta necesidad desde antes de que empiece la pandemia de tener este acercamiento tecnológico, ¿no? Para poder acercarse también de una manera con su familia. Y de repente pues llegó esto y fue como dicen, la tecnología fue nuestra herramienta para poder seguir en contacto. Y entonces esto creo que es un gran aprendizaje que yo me llevo y en mi experiencia, pues que también puedo ver que no solamente fue para adultos mayores, sino también para nosotros los jóvenes y que también mucho dicen como que nosotros nacimos con el chip del internet y que nacimos con el chip de ya saber hacer las cosas y que todo es como cero tolerancia a la frustración, que tenemos las cosas a la mano y pues al mismo tiempo fue explicarles por medio de un manual, porque ni siquiera fue una conversación por Zoom ni presencial, por medio de un manual cómo conectarse a este tipo de aplicaciones. Y creo que eso fue súper interesante. Yo pude celebrar mi cumpleaños con mis abuelos por medio de Zoom, que estaban ellos en Acapulco y yo en México. No sé, como que creo que más allá de todo eso que nos ha generado como la incertidumbre y la cuestión de la pandemia, creo que estas herramientas nos han dado la oportunidad de conectarnos también. Ok, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas que me gustaría poner sobre la mesa que nos ha hecho los espectadores del panel. Patricia Padilla nos comenta, muy interesante, solo que hay que considerar que todavía hay muchas personas mayores que no cuentan con internet y el analfabetismo actual está dentro de este sector de la población. Acá, un poco dentro de nuestra experiencia, que me queda claro que no necesariamente nos enfrentamos a una sección, a un grupo que no tuviera acceso, pero creo que muchos nos enfrentamos a gente que no tenía el interés siquiera de tratarse de conectar. ¿Cómo podríamos o qué propondrían para romper este acercamiento que estamos, o sea, estas barreras que estamos teniendo a partir del confinamiento con gente que no tiene acceso a la tecnología o que auténticamente no lo quiere hacer o no lo está pudiendo aprender? Yo creo que son temas distintos. O sea, nada más para dejar como claro y con todas las letras, todo lo que estamos hablando aquí lo estamos hablando con la conciencia plena de
de que estamos hablando desde el privilegio que tenemos. Es decir, queda clarísimo que nosotros atacamos a un sector de la población de un alto nivel de privilegio y que hay un altísimo sector de la población que no tiene los mismos privilegios. Con ese entendimiento estamos hablando y a nosotros desde nuestra trinchera nos toca reaccionar con las herramientas que nosotros tenemos. Lo digo porque tampoco, yo no me siento con la autoridad de emitir un juicio o una opinión de otros sectores que no tienen a lo mejor esos recursos. Ahora, partiendo de que estamos en plena conciencia de que todo lo que aquí estamos diciendo lo estamos diciendo desde nuestro privilegio, lo siguiente que preguntas, o sea, creo que si el problema es no tener internet es otro tema, pero si el problema es la falta de voluntad, me parece que ahí entra como el equipo de soporte, ¿no? O sea, como este sistema del que son parte, no nada más a nivel familiar, sino por algo forman parte de la institución o de la organización, y entonces pues lo que queda es echar un montón, y en mi experiencia lo que yo logré observar es que mucho tuvo que ver también como esta cosa de correrse la voz, los primeros valientes que sí se rifaron, pues de pronto le contaron a los menos valientes y entonces ahí se hace una dinámica de acompañamiento y de empoderamiento bien interesante que me parece que ese es el camino, porque tampoco somos magos, o sea, no nos podemos meter en el cuerpo de nadie a que haga algo contra su voluntad. Sí, no, inclusive me parece acá importantísimo resaltar que muchas de las herramientas que se usaron en este momento son herramientas de tejido comunitario, que eso sí existe en todos los sectores de la población. Y hay diferentes tejidos comunitarios en diferentes niveles, o sea, en los diferentes lugares en la población, que van a permitir dar un soporte a las personas mayores con tecnología o sin tecnología, dependiendo de la estructura social. Y como ejemplos tenemos desde la gente que les pasaba cartitas a las personas mayores diciendo si necesitas que vaya por tu súper, avísame, y salían a comprarle el súper a la persona mayor y la sanitizaban, hasta inclusive muchos muchos eventos que yo vi que en las ventanas en diferentes zonas de la ciudad se ponían a cantarles, llevar serenata, llevar música, hacer actividades, que no necesariamente el uso de la tecnología en este caso fue una herramienta y fue una herramienta muy útil, pero fue una herramienta que se basó en una respuesta comunitaria, como lo han habido a diferentes niveles en diferentes lugares. Freddy, ¿tú me parece que querías decir algo? ¿Te interrumpí? No, nada más terminando. Estamos conscientes de la limitación que hay y dentro de la comunidad, a lo mejor hay gente que pensaría que no es así. También tenemos casos de pobreza extrema y de abandono extremo y que no están, digamos, tirados. Hay gente que se acerca a ellos, a lo mejor menos de lo que quisiéramos, siempre quisiéramos que fuera más, pero hay gente que tiene carencias importantes. Ahora, obviamente, pues tenemos un límite y tenemos una capacidad de acción, ¿no? Siempre buscamos que sea lo más posible, ¿no? Okay. Yo me gustaría compartir algo que nos enseñó Rebeca. Sí, no apoyamos a todos, es imposible, pero Rebeca todas las clases nos decía, con que ayudes ella nos decía, con que yo ayude a una de ustedes o que una de ustedes se dedica a esto, ya estoy conforme, ya estoy feliz. Y al final yo sí ayudé a lo mejor a una persona, a mi vecina, y me sentí feliz, o sea, sentí lo que Rebeca nos dijo y al final también eso es increíble de, aunque ayudes a una persona, se van a ir haciendo cadenas y no sabemos hasta dónde va a llegar. Y a lo mejor nuestro manual y todos los proyectos que hemos hecho siguen adelante y se siguen compartiendo. Y al final no le va a llegar a todos porque es imposible, pero con que puedas ayudar a alguien, creo que eso es lo importante. Y me parece, muchas gracias, Andrea. Y me parece que justamente en esta nota y dando un poquito cierre al tema, me parece, al tema específicamente de los recursos, me parece que en este caso la tecnología ha sido una herramienta y no ha sido el fin. Y creo que parte importante del mensaje que nos han dado todos los que están en el panel del día de hoy de sus experiencias es que
la tecnología nunca fue el fin de nuestras actividades Claro. o de las acciones que tomamos, sino fue una herramienta que afortunadamente pudimos utilizar, pero de la misma manera que se utilizó el establecer un call center, el establecer visitas con protección, el establecer un árbol de llamadas para dar seguimiento, el desarrollar manuales de ejercicio, como muchos otros, para dar contención a una población particularmente vulnerable en una situación particularmente vulnerable, ¿no? Sí. ¿Freddy? No, estaba asintiendo a lo que dices. Sí, Ok. efectivamente, no buscamos, o sea, le echamos mano de esto porque siempre la solución es presencial y lo más presencial posible. Tú lo has recomendado cuántas veces, Rebeca, el tocar a las personas, ¿no? El romper esa distancia y la enorme diferencia que pasa con cualquier persona y no solo con los mayores, cuando tú puedes tocarlos, ¿no? Y ahora parece ser un lujo que no podemos darnos en este momento. Pero a cambio de eso está esto. Inclusive, la siguiente pregunta que mencionan de que persuadir de la herramienta de Zoom, tienes toda la razón. Yo creo que ya se ha hecho mucho, sin querer, no por nosotros, sino en general. ¿Cuántas familias yo conozco que han dicho, oye, no podemos ver a los abuelos y a los primos y eso, hagamos un Zoom de todos, ¿no? Y claro, los primeros semanas era un Zoom a la semana, ahorita ya no es a la semana, ya es cada 15 días, y después a lo mejor ya se va a distanciar más o lo que sea, pero el recurso se ha usado y se valora por el adulto mayor. De hecho, simplemente sin Zoom, simplemente con los teléfonos y el poder verle la cara a mi nieto que vive fuera de México, nos cambian mucho las cosas, ¿no? Entonces, sí, es sacarle lo mejor posible a esto, ¿no? Okay. Sí, y me parece que no es solo la herramienta de Zoom en este caso. Mencionabas tú hace rato algo muy importante del uso de WhatsApp, que pues sí, básicamente eso está un poquito más generalizado. Entiendo que no para todo el mundo es fácil tener acceso a la tecnología y a la parte digital, pero el levantar una llamada de teléfono o el hacer una actividad manteniendo la sana distancia, claramente, pero en el ámbito de la cuadra, la colonia, la vecindad, en donde esté situada la persona mayor, me parece que todas estas son herramientas, inclusive establecer apoyos de cuidado con las diferentes familias y hacer diferentes estrategias de cuidado con las diferentes familias, que cada familia vaya en un momento dado para resolver este tema tecnológico, haciendo actividades públicas en la calle, ¿no? Para poder brindar este tipo de herramientas y asignar dentro de la calle actividades para cada sección de la comunidad. Que creo que esto es parte del tejido social que podemos rescatar en un momento dado que ha salido ahorita a través de la tecnología. Repito, creo que la tecnología hoy por hoy nos está enseñando que es una herramienta maravillosa, que en un momento creo que como sociedad la entendíamos como el fin de las cosas, o sea, hago todo para tener la herramienta tecnológica y ahorita la herramienta tecnológica es lo que nos está permitiendo humanizar las relaciones nuevamente. Es muy curioso. Y a partir de esto, o sea, verdaderamente como desarrollar las diversas estrategias. Tenemos acá, Rosa nos comenta que ya vamos a tener que cerrar en unos minutitos. Si tienen alguna otra pregunta, tengo a Luz de Lourdes García, que nos pide si en algún momento podemos compartir las ligas y las herramientas que se desarrollaron en clase y que se desarrollaron las que se puedan compartir. Me encantaría, por favor, si nos pueden hacer accesibles estas ligas para poderlas compartir con el grupo. Con Claro Yo que me sí. encargo de mandárselas a todos. Ok, Andrea, muchísimas gracias. Tenemos una felicitación también, que gran labor de parte de ustedes. Ok, yo tenía una segunda pregunta para todos ustedes,
y está un poquito relacionada con los principales comentarios que recibieron de las personas mayores en todo este contexto. Porque me hablaban mucho de los miedos que ustedes tenían, me hablaron mucho del proceso de adaptación que ustedes tuvieron, les pregunté sobre su propio proceso de aprendizaje, pero me encantaría escuchar cuál fue la principal línea de comentarios que recibieron, desde temas de aislamiento, temas de soledad, temas de dificultad para utilizar las herramientas. ¿A qué se tuvieron que enfrentar en el discurso de la persona mayor en todo el proceso del confinamiento? La verdad es que esta pregunta la contestaría mucho mejor Lucero que yo, porque quien ha estado muy de cerca es Lucero. Pero creo un poco en este punto lo primero que me viene a la mente es, por un lado, como esta ansiedad, como esta necesidad de calmar la incertidumbre, que siento que se manifiesta un poco diferente en el adulto mayor. Igual y es una barbaridad lo que estoy diciendo, solo es intuitivo lo que menciono, pero me da la sensación de que se manifiesta de forma distinta, como esa ansiedad con respecto a la incertidumbre. Sobre todo tomando en cuenta que en este episodio en particular, pues el adulto mayor es una de las poblaciones más vulnerables. Y la desesperación, es decir, como esta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque pues de pronto tienes un chiste, no sucede a la primera los aprendizajes, entonces creo que para mí esos dos serían los temas que más me vienen a la mente. Me parece que no estás equivocada en el sentido de que se presenta de manera diferente. No es que se presenta de manera diferente, simplemente los recursos emocionales que tienes en un momento dado para afrontar las cosas y cuando empiezas a... una cosa es vivir el confinamiento y otra cosa es aprender nuevas herramientas, además del aprendizaje de vida que estamos teniendo todos para sobrevivir el confinamiento. Entonces, me parece que acá, más que una forma diferente de enfrentar la frustración, me parece que es el conjunto de ambas situaciones, ¿no? Que auténticamente volvieron un poquito más difícil y generaron un poquito más de temor en la persona mayor para vivir este tema. Ahora, a mí me queda claro que Adela y Andrea en su momento sí se enfrentaron a barreras muy específicas a la hora, por ejemplo, de estar enseñando a usar tecnología para participar en las clases o para subir los videos de lo que nos fueron comentando en The Old School y todo eso. ¿Recuerdan? Sí, la verdad no fue un proceso fácil tampoco, porque pues al final para nosotros ya para algunas de nosotros, porque no para todas, ya sabíamos utilizar estas plataformas y de repente era como algo instantáneo, ¿no? De que vamos a hacer actividades y entonces vamos a poner las manualidades y piden las cosas por Amazon. Y pues de repente teníamos que explicar también cómo pedir las cosas por Amazon para que lleguen y puedan hacer las manualidades. Entonces, no sé, creo que para nosotros fue un reto, pues, aplicar todo esto de la tecnología y nosotros también saberlo usar más profundo para poderlo explicar, porque no es lo mismo que nada más como ya meterte y poder hacerlo, que explicarle a alguien para que lo haga, independientemente de si es adulto mayor o no. Y también, por otro lado, creo que, pues como dices, Rebeca, fue una excelente herramienta que nos ayudó a mantenernos en contacto en estos momentos. Yo, o sea, me acuerdo mi abuela que me dijo, o me vas a venir a visitar o me voy a morir de depresión si no me muero de COVID. Y es como, hola, ok, relájate, aquí, o sea, hay diferentes maneras como de estar en contacto y creo que, pues en lo personal y en experiencia que tuve con mis abuelos y con las personas mayores cercanas a mí, pues pude ver que fue una gran herramienta para acompañarnos en este proceso. Y también con mis amigas y también en las clases, o sea, no solamente para los adultos mayores, sino también para nosotros. Ok, tenemos aquí a Silvia García que nos pregunta cuál fue la reacción de los adultos que participaron y cuáles eran las razones de los adultos que no participaran. Más o menos eso ya lo fuimos cubriendo. Gracias y felicidades por el trabajo realizado. ¿Pudieran también compartirnos su manual?
Silvia, con todo gusto los manuales se comparten y no sé si alguien me quisiera apoyar un poquito con este tema de las principales razones por las que no participaron. Una de ellas fue, pues, auténticamente la falta de conocimiento de tecnología y el miedo. Me parece que hubo un caso en específico, Rina, que estuvimos trabajando, en donde hubo mucha resistencia al uso de la tecnología, que inclusive era una persona que quería seguir saliendo a la calle y que quería seguir ayudando a la gente, que verdaderamente le dio mucho miedo dejar de participar activamente en llevarle las despensas a la gente o salir a hacer sus propias actividades. En este tipo de situaciones, mucho del acompañamiento cuando la gente no se quería unir a las clases fue el acompañamiento telefónico, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Y el acompañamiento telefónico me parece que fue en nuestro caso en 2 vías, porque también tenemos cierto personal o maestros, prefectos en este caso, que no tienen tampoco mucho acceso a la tecnología, y a estos señores que tampoco lo tienen, y entonces me parece que ahí fue como un acompañamiento mutuo, ¿no? En donde, pues eso, estuvieron como activos ambas partes, y sí, la sustitución que logramos hacer con estas personas es a través de llamadas telefónicas. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría invitarlos, no sé si me quisieran dejar una reflexión de cierre para este panel. Si pudieran dejar a los participantes, a las personas mayores o a los que estamos trabajando con personas mayores con una reflexión, ¿cuál sería? Bueno, para mí es trabajar en equipo. En lo personal, en los proyectos, si no hubiéramos trabajado en equipo, si tú no hubieras estado, si no hubiéramos de verdad trabajado una con la otra y viernes tras viernes en las clases, buscar una manera de salir adelante, no lo hubiéramos logrado. Al final creo que la base de todo y el éxito fue el trabajo en equipo y en realmente hacer proyectos de una manera profunda que lleguen a un objetivo y como aprendimos en clase, que todo sea, o sea, que la persona sea el centro de todo y de ahí a salir. Pero al final siempre enfocarnos en ayudar a los adultos mayores. Ok. Yo creo que desde mi trinchera, como dijo Rina, lo que me toca es romper paradigmas. Y lo que nos toca a nosotros también es como el saber todo eso de que probablemente el adulto mayor no lo puede hacer o necesitamos enseñarle, y creo que mucho también podemos aprender nosotros, y entonces eso es algo que yo me quedo de toda esta experiencia, ¿no? Ok, muchas gracias, Adela. Pues yo me quedo mucho con la parte de ser valientes, ¿no? De no pues probar, intentar, es prueba y error. Y entonces los procesos de adaptación, los procesos de cambio, los procesos pues no necesariamente o sea, me parece que es un gran aprendizaje que podemos viajar con él para después de esta experiencia. Pues probemos, intentemos, no nos quedemos con estas ideas preconcebidas, vayamos más allá de ellas y con suerte nos vamos a sorprender de los resultados. Increíble, porque sí es auténticamente lo que ha sucedido. Sin duda, la vocación de servir y el interés por estar cerca de este tema, los que estamos, pues no se quitó. Y al contrario, nos alarmamos al saber que justo nuestro público, el del que nos ocupamos, es especialmente vulnerable en una pandemia muy agresiva que afectó a todo el mundo. Entonces, con más razón tenemos que hacer algo, seguirlo haciendo. Hay cosas por hacer, sin duda, y hay retos a los que no estamos pudiendo llegar, pero pues es seguirle, ¿no? No podía ser de otra manera. O sea, no puede ser que un obstáculo así haga que, pues bueno, entonces ya ni hablar, ahí lo dejamos y a ver cada quien cómo le hace. No, hay que buscarle cómo, ¿no? Y sabemos que con ciertas limitaciones, porque no es perfecto, pero se han logrado cosas interesantes. Entonces, yo creo que ha estado bien, ¿no? dentro del contexto que hablamos, ¿no? Sí, no, y como experiencia me parece que es algo que tenemos que seguir tomando aprendizajes todos los días, ¿no? Y seguir evolucionando en todo este proceso.
Me gustaría compartirles, Marcos Miranda nos escribe aquí en el chat. Me gusta mucho, nos está compartiendo un poquito su experiencia. Muchas felicidades por ocuparse de este tema. Los adultos mayores lo agradecemos y quiero exponer mi testimonio. Gracias a WhatsApp y a Facebook he podido resistir la incomunicación de la pandemia. Tengo 82 años. Marcos, me parece que como tu experiencia han sido las de muchas personas que estas herramientas les han permitido encontrar este nuevo contacto. Y como platicábamos en otras ocasiones, me parece que ha sido un tema como bilateral, porque por un lado nos ha permitido romper la incomunicación y por el otro lado nos ha permitido establecernos retos para seguir aprendiendo, pero no solo a las personas mayores, sino a los jóvenes también. Creo que un gran aprendizaje que hemos tenido todos de la pandemia y que hemos tenido todos del proceso de las herramientas tecnológicas y de todas estas clases es justamente lo que estaban platicando ahorita, el haber hecho humano el trabajo, el habernos permitido tener miedos, el haber entendido que la persona mayor a la población que estábamos tratando de ayudar tenía miedos y haber creado un sistema multifuncional, por ponerlo así, en donde estábamos integrando comunidades, familia, instituciones, tecnología, en muchos casos inclusive instituciones de gobierno, instituciones de salud, que permitieran ir integrando todo. Les quiero agradecer mucho, mucho, mucho a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. No sé si de los espectadores, de los participantes, tengan alguna otra pregunta más antes de cerrar. Patricia Padilla, felicidades por su trabajo desde las diferentes áreas donde se encuentran. Su contribución es muy importante de uno en uno. Juntamos acciones y sumamos. Excelente ciclo de conferencias. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el ciclo. Te estuvimos viendo por acá. Rina, Freddy, Andrea, Adela, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sé que el reto de compartir la experiencia que tuvieron durante estos últimos meses fue difícil. Tuvo su propio reto el compartir la experiencia. En una nota personal, yo he visto el trabajo que han hecho todos ustedes y es admirable los logros que han tenido en el acercamiento a las personas mayores y yo los quiero felicitar personalmente, por eso los quise invitar. Rina, esto incluye a todo tu equipo, claramente, Freddy también. Y a Andrea, Adela, lo que nos presentaron el día de hoy fue un trabajo hecho por todo un grupo de personas. Por cierto, la página de Facebook sigue activa. Entren, comenten, participen, porque es importantísimo mantener vivas estas herramientas. ¿Ok? Le quiero dejar la palabra a la doctora Rosa López. Ya para ir cerrando el día de hoy. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, no nos habíamos visto, pero sí, he estado todo el tiempo, ¿no? Aquí participando y yo reflexionando sobre todo esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias también por compartirnos esta experiencia. Ahora fue una pandemia, pero nos ha tocado que que desafortunadamente México es un país también que hay terremotos, hay temblores. Entonces, creo que nos ha ocurrido a todos, tanto a los adultos mayores como a todos, ¿no? Los que trabajamos en la docencia, pues de pronto nos sucedió que de un día para otro teníamos que comenzar a hacer las clases en línea y entonces a todos también nos dio mucho miedo porque no sabíamos, ¿no?, cómo hacerle. Por primera vez nos enfrentábamos a esta situación y creo que a veces de la mala situación, a veces no, siempre de las malas situaciones pues se sacan también experiencias. Quizás este reto hacia los adultos mayores
de la tecnología, quizás no se veía como una necesidad. Yo creo que hoy en día se convierte en una necesidad. Creo que también es cierto, yo estaba leyendo los comentarios de que hay muchos adultos mayores actualmente, desafortunadamente, que no son analfabetos, que tienen bajo nivel educativos. Hay adultos mayores que tienen bajos ingresos o tienen pocos ingresos, y efectivamente, como comentaban por acá, si tienes que escoger entre comer y tener un celular, bueno, lógicamente que se va a escoger comer, ¿no? Eso es muy entendible, pero también yo creo que es un reto para los gobiernos, ¿no? Y para que los gobiernos sepan de que hay que hacer políticas públicas, y que el celular, que podía ser, o una computadora que podía verse como un lujo, las redes sociales, pues no tanto es un lujo, también se va convirtiendo en una necesidad. Y entonces habrá que pensar en políticas públicas donde a los adultos mayores no solo se les esté dando comida o una pensión, sino también hay que facilitarles acceso a todas estas nuevas tecnologías, para permitirles que ellos estén comunicados, para permitirles que podamos tener nosotros un acercamiento. Yo creo que el reto fue grandísimo, porque lógicamente, como explicaban las alumnas, como explicaban los panelistas, cuando esto ocurrió, nunca se habían diseñado estos programas para hacerlos en línea. Estos programas se diseñaron para hacerlos de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues la situación nos llevó a esto. Creo que habría que pensar a futuro hacer muchos más programas, estos manuales, pues estos manuales que tengan más acceso, que tengan todas las personas adultas mayores acceso, para que puedan acercarse a los nuevos retos, ¿no?, que nos impone la vida. Yo creo que esto ha sido un reto que ha sido para todos, no solo para los adultos mayores. Es lógico que para ellos pudiera ser un poco más difícil, por el hecho de, bueno, ese miedo a la tecnología que lógicamente todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los profesores acá de la Anáhuac, en 2 semanas comenzamos nuestras clases en una nueva plataforma en línea, y creo que a todos nos está ocurriendo también exactamente lo mismo. Entonces creo que es una oportunidad, es un reto, también creo que es una experiencia, sobre todo para las muchachas, los muchachos jóvenes, los jóvenes, en los cuales los adultos mayores sí pueden aprender, los adultos mayores sí pueden tener acceso a la tecnología. Quizás demoren un poco más que los jóvenes en aprender. Estoy de acuerdo con Freddy, ¿no? Somos la primera generación que le preguntamos a los jóvenes cómo les resolvemos, ¿no? Yo lo hago casi que a diario, lo hago con mis alumnos, y cuando tengo algún problema digo, mis alumnos me van a ayudar, porque ellos nacieron con estas herramientas. Nosotros somos migrantes, nos tenemos que adaptar. Pero también creo que hay un mensaje positivo, y es que los adultos mayores pueden aprender, lo pueden hacer. Y como decía Rina al principio, quizás el problema está en nosotros creer que ellos no pueden hacerlo y que no tienen esa posibilidad. Y el error entonces es de las otras personas, no es error de los adultos mayores. Es autolimitarlos y decirles, por la edad que tú tienes, no puede hacer. Bueno, ahí lo decía Marcos Miranda, y decía, yo tengo 82 años, entonces quiere decir que se puede, ¿no? No hay nada que lo limite, nada que te diga que eso no puede suceder. Quizás, bueno, pues habrá que crear otras facilidades, habrá que darle su pensión a los adultos mayores, y también proporcionarles un celular, o también proporcionarles otro tipo de clases gratuitas, el INAPAN, etcétera, para que tengan acceso a estas plataformas, porque hoy fue la pandemia, que estoy de acuerdo con ustedes que pasará, pero mañana puede ser un temblor, o puede ser, quién sabe, otra cosa que pueda suceder, ojalá y que no. Y entonces, pues, creo que es importante, ¿no? Y yo también los felicito por romper barreras, que yo creo que es lo principal, es romper barreras ante esta situación de decir, ellos no pueden. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué no? Porque esto es una cosa que se creó para los jóvenes. No, los adultos mayores sí pueden aprender.
Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, pues nuevamente los felicito y bueno, ahorita le voy a dar la palabra a la maestra Noraolani Ricarde Alarcón. Ella es la directora de vinculación institucional de la Universidad Anáhuac. Y bueno, pues si ustedes recuerdan el primer día, algo que yo les comenté era de que muchas personas habían participado en este ciclo de conferencias. Es la labor de muchas personas que algunas han estado conectadas, otras hemos estado participando. No es de un individuo solo, somos muchos los que hemos trabajado acá. Y bueno, Nora ha sido una de ellas en cuanto a toda la vinculación que pudimos también establecer con las personas del INAPAM que también participaron, fueron panelistas, dieron sus conferencias. Y entonces, bueno, maestra, muy buenas tardes, muchas gracias y le cedemos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Rosa López, y buenas tardes a todas las personas que están en estos momentos, pues, reunidas por esta causa tan importante que ha conjuntado la Universidad Anáhuac y el INAPAM. Y quiero felicitarlos porque ha sido un programa muy ambicioso en un inicio, pero yo creo que ese programa ambicioso finalmente quedó ampliamente rebasado por todas las cosas que sé que sucedieron en este gran evento. Estos temas que se trataron alrededor de la vejez y el envejecimiento, temas tan importantes como las relaciones interfamiliares, intergeneracionales, el derecho de las personas adultas mayores, la autonomía física, la autonomía mental, económica, la atención médica y psicológica que necesitan los adultos mayores y el uso de tecnología sobre el que estaba hablando en estos momentos la doctora Rosa López. Yo creo que este esfuerzo en estos momentos ha cumplido con muchas funciones, sobre todo pues con dar directrices acerca de cómo se debe manejar toda esta realidad que estamos viviendo todos, pero que afecta especialmente a los adultos mayores porque son una población pues más vulnerable. Entonces, pues yo simplemente felicitar a estas dos instituciones, el INAPAM y a nosotros, la Universidad de Anáhuac, por poder hacer este esfuerzo y agradecer pues que se hayan tocado estos temas tan importantes. Muchas gracias, doctora López. Gracias por todos los que participaron en esto y pues muy buenas tardes. Bueno, gracias maestra por sus palabras y nuevamente, bueno, pues le agradezco toda la colaboración y todo el trabajo que se hizo. Yo les había comentado a ustedes el primer día que para llegar a este ciclo de conferencias, pues estuvimos reunidas, fueron varias reuniones, varias juntas, tratando de de pensar cuáles eran los temas que a nuestro criterio, a nuestro juicio, pudieran ser los temas más importantes y más representativos. Temas puede haber muchísimos, creo que muchas cosas se nos quedaron sin que pudiéramos verla, requiere mucho más tiempo. El tema de todo lo que es la parte del envejecimiento, la gerontología, la geriatría, son temas amplísimos. Hay mucho escrito, muchas investigaciones, muchos organismos internacionales que están dedicados a estudiar a esta parte de la población, a la que muchos quizás de los panelistas o de los que han estado con nosotros ya están, es
después de los 60 años, otros estamos cerca y todos van en camino para allá. El hecho de lograr llegar a llegar a esta etapa, a la etapa de la tercera edad, creo que es un gran logro de la humanidad y es un gran logro personal de cada individuo. A veces podemos decir, ay, ya cumplí, no sé, 80 años. No, qué bueno que cumpliste 80 años, porque quiere decir que lograste llegar a este momento pasando por muchísimas cosas, desde cuestiones heredadas, desde cuestiones biológicas, desde enfermedades, desde factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales, psicológicos, a los que nos enfrentamos a diario, ¿no? Toda en nuestra vida. Quizás los adultos mayores actuales, cuando pase esta pandemia, pues también tendrán algo que contar, ¿no? Fuimos capaces de sobrevivir a una pandemia, que desafortunadamente muchos murieron, otros lograron o han logrado pasarlo. O sea, hay algo también, aunque sea desagradable, pero es algo también para contar. Es para decir, ¿quién me iba a decir que yo con 80 años iba a aprender a usar la tecnología, iba a aprender a usar las redes sociales, aprender Zoom, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir? Pues sí, es una forma también y de estar cerca de mis seres queridos, de mis familiares, etcétera. Entonces, realmente, bueno, es un tema muy amplio. Es un tema bastante apasionante. Yo agradezco, bueno, a cada uno de los participantes por haber estado con nosotros, haber estado compartiendo. Agradezco también, bueno, a todos los panelistas, a la maestra Rebeca Moscatel, que estuvo también en todas estas juntas con nosotros, a la maestra Francesca Munda, que es la directora de la Facultad de Educación, que sé que está por ahí, y que ella realmente, todo el apoyo que tuvimos, toda su preocupación, todo su compromiso, a las personas de tecnología, todo el apoyo también que tuvimos en cuanto a la tecnología, todos los asesoramientos, siempre han estado con nosotros durante todas las sesiones, asesorándonos, diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que conectarnos, en fin, porque también necesitamos ese tipo de asesorías. También, bueno, en este caso, Andrea Michan, que ha sido la que ha estado en contacto con ustedes todo el tiempo, enviándoles las presentaciones, enviándoles también sus invitaciones a que participen. Y bueno, finalmente yo agradezco a todos ustedes, ¿no? Por su compromiso y por su interés en este tema de lo que es el envejecimiento y de las personas adultas mayores. Igualmente, bueno, pues se agradece a la Universidad de Anáhuac por todo el apoyo, el resto de las facultades, donde, bueno, la Facultad de Psicología, de Bioética, de Ciencias de la Salud, también que participaron en todo este proceso. Y bueno, solamente me resta, no sé si alguien más quiera decir algo, pero es invitarlos a nosotros, como ya se comentó el primer día, nosotros tenemos un diplomado. Este es un diplomado interdisciplinario para la atención a las personas adultas mayores. Es un diplomado de 100 horas que se hace, ya acaba de terminar, hace 2 semanas terminó la tercera generación de este diplomado, donde muchos temas de los que vimos hoy pues se tratan con mucha más profundidad. O sea, hay un tema de geriatría, un módulo de geriatría, un módulo de psicología, está el módulo de cuidados paliativos, o sea, ya en la parte final de la vida, porque también todo esto hay que saber cómo enfrentamos el proceso del final de la vida y todos los cuidados que se dan a estas personas. El módulo de bioética ante la vida, el módulo de interdisciplina, porque finalmente el envejecimiento
y la gerontología es interdisciplinaria. Y como pudieron ustedes observar, pues participaron especialistas de diferentes disciplinas. O sea, esto no solamente lo ve un médico, no solamente lo ve un psicólogo, un educador, sino lo ven muchísimas personas preocupadas por una atención a esta población. Entonces, nosotros los invitamos, tenemos sus correos, y cuando vayamos a organizar la próxima generación del diplomado, pues lo estaremos invitando por si quieren ustedes acompañarnos en este diplomado que está muy interesante, ha tenido muy buenos resultados y bueno, para tratar muchos temas más que nos faltaron por ver. O profundizar aún más. Ojalá que, bueno, pues la universidad, que sabemos que es así, nos siga apoyando para continuar con estos ciclos de conferencias de estos temas que también pueden ser muy interesantes. Quizás, bueno, pues ya tengamos datos más adelante sobre, como preguntaban, cuando yo expuse cómo ha sido lo del maltrato al adulto mayor en esta pandemia, pues eso es un reto que también tenemos, a investigar y ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué pasó con la tecnología, qué pasó si el gobierno realmente no está tomando acciones en este sentido, y creo que es muy importante todos estos temas que hemos tratado, ¿no? Entonces, bueno, si tienen algo más que decir, algo más que expresar, damos por concluido este evento y, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen en el diplomado. El diplomado, hay muchas maestrías, hay alrededor de 10 maestrías que se cursan en la Universidad de Anáhuac, y si cursan el diplomado, pues es una una opción de titulación de las maestrías. Aquel que no cursó una maestría, pues también el diplomado, la certificado que viene atrás es un certificado de la Secretaría del Trabajo y que también tiene un valor oficial porque es, bueno, cursado en la universidad con todas las de la ley. Bueno, el diplomado sí tiene un costo. Y bueno, ya esas cosas después se determinan, no, ni tan siquiera soy yo la que la determina, pero bueno, estas conferencias sí quisiéramos comentarlas y bueno, pues felicitarlos y darles las gracias. Aquí dice Luz de Lourdes: Rosa, como fisioterapeuta ofrezco mi apoyo para la elaboración, difusión de programas de fisioterapia y terapia cognitiva para el adulto mayor como aportación al diplomado o en donde ustedes consideren que sea útil. Luz, pues mira, te lo agradecemos mucho. Nosotros en el diplomado, en el módulo de geriatría, hay una parte de este módulo lo imparte una geriatra que trabaja en el Hospital Español de México, y la segunda parte de este módulo nos acompañaba un profesor de la Escuela de Ciencias del Deporte de la facultad. Y entonces ahí se incluía toda esta parte fisioterapeuta, todos los ejercicios para adultos mayores, él los impartía, pero con mucho gusto te vamos a tomar en consideración. Él no nos pudo acompañar este último diplomado, pero qué bueno, porque pudieras estar tú colaborando con nosotros. Recuerdo que cuando él le tocaba su módulo, pues le decía a los alumnos: vengan con ropa de pants y eso, y se los llevaba ahí a la Escuela de Ciencias del Deporte para que hicieran ejercicios y enseñarles los ejercicios terapéuticos, ¿no? Y ejercicios en sentido general para los adultos mayores. Es un diplomado muy completo y bueno, pues no me queda otra que invitarlos nuevamente, una vez más, a que lo tomen con nosotros. Le estaríamos llegando a hacer la invitación, ya tenemos todos sus correos para que, si gustan, nos puedan acompañar. Aquí dice Patricia Ávila: yo tomé el diplomado y lo recomiendo enormemente, se palpa el trabajo
en equipo interdisciplinario y está súper. Gracias por la calidad en que nos los dan. Muchas gracias, Patti. Sí, efectivamente, ella fue alumna de la generación pasada y la idea era esa. Cuando se ideó el diplomado, primero se pensó, bueno, una escuela, pero 4 facultades dijeron, es que a mí me interesa el tema. Y realmente es el primer diplomado de este tipo interdisciplinario que se hace en la universidad. No hay más ninguna universidad que lo esté manejando porque, como repito, el envejecimiento no se puede ver solamente con las enfermedades, hay que ver la parte educativa, psicológica, en fin, muchos temas que involucran a las personas adultas mayores y que es algo que va a seguir ocurriendo. O sea, el mundo, la tendencia en el mundo es que haya cada vez más adultos mayores y se considera que es el principal problema sociodemográfico del mundo actual, el envejecimiento de las poblaciones. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias y bueno, pues nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias.